Avanzamos en nuestra serie expositiva de las epístolas del apóstol Juan y tenemos un lema en este estudio, en esta serie que estamos llevando de estas epístolas, que es Jesucristo, la vida, la luz y la verdad. Estamos en nuestro sermón número 31 de esta serie, que tiene como título Conocer las Escrituras. Y vamos a estar estudiando en esta ocasión Primera de Juan, capítulo 4, versículos del 2 al 3. Primera de Juan, capítulo 4, versículos del 2 al 3. Dice las Sagradas Escrituras: En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y ahora está en el mundo. El 1 de febrero del año 2021 salió una noticia que es un poco vergonzosa aquí en Colombia. Un pastor de una iglesia cristiana en Atlántico logró convencer a su congregación de que tenía la fecha de la venida de Jesucristo, del regreso de nuestro Señor Jesucristo. Y les aseguró que para esperar al Señor en esa fecha debían vender todo lo que tenían, debían vender sus propiedades, porque donde iban, decía él, pues no necesitaban eso. Así que los mandó a reunir, les mandó a que vendieran sus propiedades, que reunieran el dinero, se lo trajeran, les pidió que se reunieran en la fecha indicada, y el día señalado, la congregación, la iglesia, se reúne a esperar al Señor, y el Señor obviamente no aparece, y el pastor se desapareció con el dinero. Y esta es una noticia vergonzosa, pero desafortunadamente es muy común, y no solamente en Colombia, sino en muchos otros países, donde personas inescrupulosas toman el nombre del Señor en vano para robar el dinero de las personas. Y en la enseñanza que vamos a tener hoy, vamos a hablar precisamente de este tema, del tema del engaño del mundo y del discernimiento de la iglesia. Recordemos que estamos avanzando en este estudio de la epístola del apóstol Juan, en donde le escribe a una iglesia que está pasando precisamente por una situación de falsa doctrina. Una situación donde la iglesia, que venía bien, que venía caminando con la doctrina apostólica, ha sido permeada por una falsa doctrina. Y estamos estudiando ya el capítulo 4. Hemos estado avanzando y ya vamos en el capítulo 4. Y en el capítulo 4 dijimos que el apóstol Juan nos va a enseñar 10 aspectos claves para el discernimiento cristiano, para que nosotros los creyentes tengamos discernimiento y no nos dejemos llevar de cualquier viento de doctrina. Y en nuestra enseñanza anterior vimos el primero de esos aspectos, aspectos que nos va a enseñar el apóstol con respecto al discernimiento, que fue el de conocer la realidad. Recuerdan que nosotros hablábamos hace 8 días de la importancia de conocer la realidad frente al mundo, frente a nuestra condición, ¿recuerdan? Hoy vamos a avanzar con el segundo aspecto importante, que es conocer las Escrituras. Y en este texto que acabamos de leer, el apóstol Juan nos habla de la importancia de conocer las Escrituras para tener un buen discernimiento, y resalta 3 enfoques importantes dentro de ese conocimiento de las Sagradas Escrituras, que nosotros debemos estar atentos a estos 3 enfoques, y que son los que vamos a estudiar en esta mañana, si Dios nos lo permite. Entonces, a la pregunta, ¿qué debemos saber de las Sagradas Escrituras?, el apóstol nos va a dar 3 respuestas sencillas, y yo quiero que esto quede en nuestro corazón. ¿Qué debemos tener en cuenta o qué debemos saber con respecto a las Sagradas Escrituras? Entonces vamos a hablar de esos 3 punticos. Vamos a comenzar con el primero. Lo primero que nos dice el apóstol Juan aquí en este texto es que de las Escrituras debemos tener en cuenta lo que sí enseña. Ese es el primer punto, lo que sí enseña. Y aquí hago un énfasis en lo que sí,
porque hay mucha información y hay muchas cosas que se nos venden como palabra de Dios, pero que no es palabra de Dios, ¿no? Entonces, lo primero que Juan nos dice es que debemos saber, debemos conocer lo que la Biblia sí enseña, lo que sí enseña las Sagradas Escrituras. Juan comienza el texto en el versículo 2 diciendo: en esto conocer el Espíritu de Dios, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, ¿qué dice? Es de Dios. Y con estas palabras con las que empieza el texto, que dice, en esto conocer el Espíritu de Dios, pues Juan empieza diciéndonos lo que nos va a presentar, lo que nos va a decir, ¿cierto? ¿Qué es lo que nos va a decir? ¿Qué es lo que nos va a presentar? Es una clave importante para discernir, ¿cierto? Por eso empieza diciendo, en esto conocer. Él nos va a hablar de una clave importante para discernir y por eso dice, en esto conocer. Pero ¿discernir qué? Pues obviamente lo que hemos estado hablando en nuestro contexto, en nuestro estudio, Juan continúa hablando de la doctrina. Juan continúa hablando de la enseñanza de un maestro. Recordemos que ese es el énfasis aquí en este texto. De lo que enseña una persona. ¿Cómo podemos discernir lo que enseña una persona? Lo que nos va a enseñar Juan aquí en este texto es un aspecto clave para discernir entre una enseñanza que es del Espíritu de Dios y una que no, ¿cierto? Eso es lo que está diciendo. Nos va a enseñar a discernir entre una enseñanza que es del Espíritu de Dios y una que no. O como dice en el versículo 3, una enseñanza que es del anticristo. Juan hace esa diferencia. Hay enseñanzas que son del Espíritu de Dios y otras que son del Espíritu del anticristo, dice el apóstol Juan. Y aquí hay una declaración enfática del apóstol que es necesario que entendamos en el contexto, ¿no? Juan dice, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Eso es una declaración enfática, una sentencia. Y si aplicamos esta sentencia, como hacen muchos, sin tener en cuenta el contexto de lo que está hablando Juan, cometemos un error. Porque tendríamos que decir que Juan está aprobando como verdadera, como correcta, toda iglesia, todo maestro, toda enseñanza, toda persona que crea que Jesucristo ha venido en carne, es decir, que crea en la encarnación del Verbo. Pero nosotros sabemos, mis hermanos, que eso es errado, pensarlo de esa manera, porque nosotros sabemos que hay muchas falsas doctrinas, y hay muchos falsos maestros, que entre todo lo que enseñan, también enseñan la encarnación. Así que no podemos pensar que Juan está diciendo aquí que todo el que enseña la encarnación es de Dios, no. Entonces, ¿cómo entendemos este texto? Si prácticamente es lo que dice el texto. Pues para entender lo que dice Juan aquí, lo que nos quiere enseñar, debemos mirar el contexto de lo que él está hablando. Debemos mirar esa declaración en el contexto de lo que él está diciendo. Recordemos que Juan escribe a una iglesia que ha sido infiltrada por la falsa doctrina gnóstica. ¿Sí recuerdan? Y una de las características de esa falsa doctrina es que ellos creían que Jesucristo no fue un verdadero hombre. Una de las características de esa enseñanza falsa es que no creían en la encarnación del Verbo, en la encarnación de Cristo. Ellos no creían en el Evangelio como nosotros lo creemos conforme a las Escrituras, sino que ellos tenían una doctrina totalmente diferente. Y es de eso que está hablando el apóstol Juan. Lo que Juan está diciendo es que podemos discernir si una enseñanza es del Espíritu de Dios o del Espíritu del Anticristo, dependiendo de cómo concuerda ella con las Escrituras. Si concuerda con la enseñanza de las Escrituras, si se apega a los principios de la Biblia, pues podemos decir que es una enseñanza del Espíritu de Dios. Es lo que está diciendo Juan. Obviamente los gnósticos negaban la doctrina bíblica y por eso Juan está diciendo ellos no son del Espíritu de Dios. Ellos negaban una doctrina que está en la Biblia, que es la doctrina de la encarnación, esa doctrina preciosa de que el Verbo se hizo carne. Lo que en estos días, en este mes de diciembre, la iglesia recuerda la encarnación del Verbo.
pues los gnósticos no creían en esto. Y por eso Juan nos está advirtiendo aquí, los gnósticos negaban esa doctrina bíblica de la encarnación, que es una doctrina que está en las Escrituras, y por eso tenemos que decir que ellos no estaban enseñando conforme a lo que Dios dice, y no era el Espíritu de Dios, sino es el espíritu del anticristo. Si la iglesia estuviese firme, la iglesia en la que escribe Juan, hubiese estado firme en esa doctrina de la encarnación, si ellos hubiesen tenido esa doctrina sólida allí, pues obviamente ellos no habrían dejado que estos hombres se infiltraran y terminaran engañando a la iglesia. Miren la importancia de saber, de conocer lo que la Biblia sí enseña. La Biblia enseña la doctrina de la encarnación, y el que la niegue, pues no es del Espíritu de Dios, no está enseñando conforme al Espíritu de Dios, sino conforme al Espíritu del anticristo. El apóstol nos está diciendo que para tener un buen discernimiento cristiano debemos conocer lo que la Biblia sí enseña. Sin un conocimiento real, verdadero de lo que la Biblia enseña, pues un creyente no puede discernir. Si no entiende lo que la Biblia dice, pues no puede discernir si lo que escucha es o no del Espíritu de Dios. ¿Cuánta secta, mis hermanos? ¿Cuánta mentira, cuánto engaño, cuánta falsa doctrina ha surgido en la actualidad y ha ganado un montón de adeptos, de personas que le siguen, enseñando con astucia engaños? Todo porque las personas que se llaman cristianas o que se hacen llamar cristianas no tienen ni idea de lo que enseña la Biblia, no tienen ni idea de lo que dice las Escrituras. Y como no tienen ni idea, pues sencillamente ellos a todo lo que van escuchando le van diciendo amén, van creyéndolo como real, y si les emociona, si les conviene, pues se van a entusiasmar en todo esto sin ni siquiera discernir si lo que está enseñando esta persona es correcto o no es correcto. De ahí la necesidad, mis amados, de que todo creyente conozca la Biblia, de que todo creyente conozca las Escrituras. Y por eso el insistente tema en las Escrituras de que debemos estudiar, de que debemos prepararnos, de que debemos crecer en el conocimiento bíblico. Desde el Antiguo Testamento Dios nos advierte, nos dice, nos llama a memorizar, nos llama a aprender, nos llama a enseñarle a nuestros hijos, ¿cierto? En Proverbios capítulo 2, versículos del 1 al 6 dice: Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres voz, si como a plata la buscares, ojo, si como a plata la buscares, si la escudriñares como a tesoro, si el hombre buscase la sabiduría de Dios, de las Escrituras, como busca el dinero, ¿cierto? Porque el hombre por el dinero trabaja lo que sea y hace lo que sea, pero si a sí mismo, si con ese entusiasmo el hombre procurara la sabiduría de Dios, eso sería maravilloso. ¿Quién nos engaña si nosotros hacemos así? Dice: entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él la da, pero ahí dice, y de su boca. ¿Qué quiere decir? Que no es que Dios nos dio la sabiduría así como de una manera mágica. No es que estamos diciendo: Señor, dame sabiduría, para que Dios de repente haga un milagro y ya nosotros tengamos la sabiduría, sino que la debemos escudriñar, sino que la debemos buscar como a tesoros. ¿En dónde? En las Sagradas Escrituras. Todo creyente debe creer en las Escrituras, debe crecer en el conocimiento de las Escrituras. Es lo que la Biblia nos llama a hacer. Se espera que todo creyente posea un ejemplar de la Biblia, que la lea diariamente, ¿cierto? Que tenga su devocional en el cual lea todos los días las Escrituras, que la estudie, e incluso, mis hermanos, que cuando tenga conocimiento de ella, cuando empiece a entender las Escrituras
como debe, pues entonces también las debe enseñarlas. Eso es lo que se espera. Todo creyente debería llegar en un momento de su vida a ser maestro, a poder enseñar. El que tiene hijos, enseñar a sus hijos. El hombre debe enseñar, liderar en el hogar y enseñar a su esposa también. Y todos los creyentes estamos llamados a predicar el evangelio y para eso hay que enseñarlo, a tener discípulos, a enseñar a otros, a aconsejarnos unos a otros. Eso es enseñanza. Hebreos capítulo 5, versículos del 11 al 14. Dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Mire el reclamo que hace el escritor. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Esta es una amonestación. Y luego dice, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Para los que por el uso están ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Solamente a través de las Sagradas Escrituras podemos tener discernimiento del bien y del mal. Si conocemos lo que ella dice, vamos a tener discernimiento del bien y del mal. Desafortunadamente, al igual que en el tiempo de la carta a los hebreos, gran parte de la iglesia de hoy en día también es muy floja. Como dice el apóstol, también es tarda para estudiar las escrituras, para leerlas, para conocerlas. Y eso hace que obviamente seamos muy propensos al engaño. Eso hace que todavía seamos inexpertos y estemos propensos al engaño, que todavía tengamos que aprender cosas muy básicas porque sencillamente el tiempo nos ha pasado, pero no hemos cumplido con nuestro deber de crecer. Muchos en este tiempo también son niños en el evangelio, aunque tienen muchos años de cristiano, porque no leen sus Biblias, no las estudian en sus casas diariamente, casi no guardan el día del Señor, vienen de vez en cuando. Por eso no se alimentan de la predicación del evangelio y tampoco se involucran en el instituto bíblico. Por lo tanto, ellos no van creciendo, sino se quedan allí. Y la pregunta es, ¿cómo puede crecer alguien en su fe si no se alimenta de la palabra de Dios? Usted puede tener 10, 15, 20 años en el evangelio y estar como una persona recién llegada y estar tan vulnerable al engaño como una persona que acaba de entender el evangelio, porque sencillamente usted no estudia, no crece, no se involucra, no se capacita y por eso es una fácil presa del engañador. Es imposible que una persona tenga crecimiento en la fe sin un estudio comprometido con las Sagradas Escrituras. Y muchos en la iglesia están tan desconectados de las Escrituras que uno puede llegar incluso a pensar si son creyentes o no son creyentes. Porque una de las características del creyente es precisamente que quiere instruirse, que quiere crecer. Si no tenemos un conocimiento claro de lo que la Biblia enseña, no podemos discernir. No podemos saber si lo que estamos escuchando es del Espíritu de Dios o del Espíritu del Anticristo. Y hoy en día hay muchas voces que se levantan para enseñar supuesta sabiduría. Muchas personas que dicen, yo sé, ¿cierto? Hoy en día por los medios de comunicación, por el internet, por todos lados, hay muchas personas que levantan su voz enseñando supuesta sabiduría. Pero no es otra cosa que el espíritu del anticristo, de lo que nos habla Juan. Y la iglesia debería aprender a discernir, a entender, a hacer diferencia. Hoy en día se levantan voces como la del humanismo, el moralismo, el conductismo, la filosofía, la psicología, la actitud positiva, el ambientalismo, el progresismo,
el materialismo, el consumismo y muchas filosofías y maneras de vivir, muchas maneras de pensar, muchas ideologías que son contrarias a la fe. ¿Y saben qué es lo desafortunado? Que muchas veces los cristianos a todo eso piensan incluso que es cristiano y le dicen amén. ¿Cómo podemos discernir sin un conocimiento sólido de las Sagradas Escrituras? ¿Cómo podrán discernir nuestros hijos si no los discipulamos, si no les enseñamos? Juan nos está diciendo que si queremos tener un buen discernimiento como creyentes, debemos conocer lo que las Sagradas Escrituras sí dicen, lo que ellas sí declaran, sí afirman, sí enseñan. ¿Qué es lo que la Biblia enseña respecto a Dios? ¿Qué es lo que la Biblia enseña respecto a Cristo? ¿Qué es lo que la Biblia enseña respecto al Espíritu Santo? Hoy en día hay muchos engaños con el tema del Espíritu Santo, precisamente porque las personas no leen, no estudian sus Biblias y no entienden quién es el Espíritu Santo y cómo obra el Espíritu Santo aquí. Hay muchos engaños hoy en día con el tema del Espíritu Santo. Podemos discernir si una enseñanza es del Espíritu de Dios si se sujeta a las Escrituras, si concuerda con su enseñanza, si se apega a sus principios. Y esto solo lo podemos identificar si conocemos las Escrituras. Solo podemos entender si el texto, o si lo que estamos escuchando más bien, si lo que estamos leyendo, si lo que estamos afirmando un maestro es real, es del Espíritu de Dios o no, si conocemos las Sagradas Escrituras. Lo segundo que debemos conocer de la Biblia es lo que no enseña. Lo que no enseña. Es importante conocer lo que enseña, pero también es importante conocer lo que no enseña. Un conocimiento completo de las Sagradas Escrituras nos permite entender qué es lo que sí enseña la Biblia y qué es lo que no enseña. Y es lo que Juan nos está diciendo. Miren en el versículo 3 lo que comienza diciendo, la primera parte. Dice, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Miren esa declaración. Todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y aquí Juan vuelve a hablarnos del discernimiento de la enseñanza cuando dice, y todo espíritu que no confiesa. Recordemos que aquí el espíritu, cuando habla de un espíritu que confiesa, está hablando de una persona que enseña. Nos habla de una persona que enseña como maestra y de unos oyentes que deben estar atentos. Recuerdan hace 8 días lo que aprendimos, debemos estar atentos para discernir. Y sigue poniéndonos en el contexto de una enseñanza supuestamente cristiana, pero esta vez nos habla directamente de un error. Nos habla de un falso maestro que enseña, pero que niega la encarnación. Un falso maestro que enseña, que habla de Jesucristo, que habla de la Biblia, pero que niega una doctrina bíblica. Y cuando hace esto, el apóstol Juan, pues obviamente se está refiriendo a los maestros gnósticos que enseñaban que Jesucristo no fue hombre realmente, que negaban la humanidad del Señor, afirmando que Jesús no era un verdadero hombre. Ellos enseñaban un evangelio diferente, un evangelio que no es bíblico, un evangelio que carecía de muchas de las doctrinas claves del evangelio bíblico. Y en su lugar enseñaban doctrinas que no estaban en la Biblia y que hacen parte de la filosofía y de falsas creencias griegas. Recuerdan que cuando empezamos este estudio hablamos acerca de lo que fue el gnosticismo, de cómo ellos hicieron una mezcla de cristianismo con judaísmo y con filosofía griega y con creencias griegas. Pues esto era lo que enseñaban. No enseñaban lo que la Biblia dice, no enseñaban las doctrinas bíblicas, sino que enseñaban todas estas mentiras. Y los creyentes que ignoraban las Escrituras les pasaba lo de hoy en día, que decían amén, porque no sabían si lo que estaba diciendo esta persona es bíblico o no, simplemente les gustaba y decían amén. ¿Y cuántas veces los cristianos hoy en día responden amén a todo lo que se les enseña sin tener en cuenta, sin saber
si lo que están escuchando es bíblico o no. Juan dice en el texto que si alguien enseña un evangelio diferente, su enseñanza no es del Espíritu de Dios. Y con esto concuerda el apóstol Pablo. Miren que Juan no está, él no le gusta mucho el gris aquí, ¿no? Él dice, o es blanco o es negro, ¿cierto? Si es de Dios, se conforma a las Sagradas Escrituras. Si no se conforma a las Sagradas Escrituras, porque no es de Dios, es del anticristo, dice Juan. Y el apóstol Pablo concuerda también con esto cuando dice en Gálatas capítulo 1, versículos del 7 al 9, Gálatas 1 del 7 al 9 dice, no que haya otro, refiriéndose al Evangelio, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el Evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del cual os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Es lo que dice el apóstol Pablo. Lo mismo que está diciendo el apóstol Juan. El que enseña un evangelio diferente, con unas doctrinas diferentes, con algo que no es bíblico, no es alguien que está innovando, es alguien que está hablando por el espíritu del anticristo. No es bíblico, no es de Dios. Y Pablo obviamente está hablando en el contexto de la iglesia y dice que la persona debe ser expulsada, ¿cierto? Debe estar en disciplina, sea anatema. La persona no debe estar enseñando, es lo que está diciendo el apóstol. Como creyentes debemos tener un conocimiento completo de la Biblia. No estamos diciendo que nos memoricemos toda la Biblia, ni tampoco que seamos teólogos, pero sí estamos diciendo que por lo menos conozcamos ese libro que defendemos y que llamamos, o que para nosotros es la norma de fe y conducta. Debemos conocerlo, debemos leerlo todo, debemos aprender qué es lo que dice y qué es lo que no dice, ¿cierto? Como creyentes debemos tener un conocimiento completo de la Biblia, de tal manera que sepamos no solo lo que la Biblia enseña, sino también lo que ella no enseña. Al igual que la serpiente en el huerto y también los gnósticos del tiempo de Juan, todas las falsas doctrinas, al igual que la gnóstica, lo que hacen es mezclar la verdad con la mentira. Toman un poco de verdad y le añaden una buena cantidad de engaño, de tal manera que se hace difícil saber, difícil entender qué es correcto y qué no es correcto. El engaño de Satanás desde el huerto siempre ha sido el mismo. Él toma parte de las palabras de Dios y la revuelve con el engaño. ¿Recuerdan cómo fue la serpiente? Le dijo a Eva, le dijo, con que Dios te ha dicho, ¿cierto? Realmente Dios se había hablado a Eva. Le dice, con que Dios te ha dicho que no comas de ninguna planta que hay en el huerto. Miren que Dios sí le había prohibido comer de un fruto del huerto, pero no de todos. Pero Satanás siempre viene con el engaño, mezclando la verdad con la mentira y haciendo difícil que las personas identifiquen el engaño. Y así siempre ha sido. Algunos incluso disfrazan sus doctrinas falsas acomodando textos bíblicos sacados de contexto. E incluso ponen a Jesús y a algunos personajes bíblicos como defensores de sus postulados falsos. Y así muchos grupos han introducido enseñanzas que son contrarias a la Biblia dentro de la enseñanza cristiana. Algunos ejemplos de esos son las prácticas que se han mezclado con el cristianismo y que hoy en día son enseñados en muchas iglesias. Prácticas como el psicoanálisis, ya lo disfrazaron de cristianismo y lo metieron allí, el psicoanálisis de Freud. Las declaraciones positivas de la metafísica también las metieron allí, les pusieron algunos textos y ya quedaron como parte de la enseñanza en muchas iglesias. Las prácticas místicas de religiones africanas, esas también las metieron en la iglesia y hoy en día hacen parte de muchos cultos cristianos. La falsa enseñanza de la salvación por obras, esa también la introdujeron en la
en la iglesia cristiana y se enseña y algunos textos los usan como parte de esa enseñanza, de tal manera que muchos sencillamente ven que hay un texto y dicen, amén, eso es bíblico. Pero si nosotros tenemos un verdadero conocimiento de lo que la Biblia sí enseña y lo que no enseña, pues entonces no nos vamos a dejar engañar. Debemos tener un conocimiento sólido de lo que la Biblia enseña, pero también un claro entendimiento de lo que la Biblia no enseña, si pretendemos discernir entre lo que es del Espíritu de Dios y del Espíritu del Anticristo. El salmista lo dice muy claramente en el Salmo 119, versículo 98 vamos a leer hasta el 105. Salmo 119, 98 al 105 dice, me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. De todo mal camino contuve mi pie contuve mis pies para guardar tu palabra. Miren lo que dice. Solo nos podemos contener del mal camino, solo nos podemos privar de ser engañados por el mal cuando tenemos un conocimiento claro de las Escrituras. El 102 dice, no me apartaré de tus juicios porque tú me enseñaste. No me aparté de tus juicios porque tú me enseñaste, dice el Señor, dice el salmista. Si no hubiese sido enseñado prácticamente lo que está diciendo el salmista, pues me hubiera apartado, pero como me enseñaste, como aprendí, pues tú pude tener un discernimiento para no apartarme, lo que dice. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Así debería ser la palabra para nosotros. No un sacrificio. Algunos leen la Biblia diariamente como si fuera un sacrificio diario. No debe ser así. Debe ser un deleite. Debemos tomar un tiempo, un buen tiempo para leer las Escrituras. Un tiempo donde no estemos cargados con nada, donde no estemos afanados por nada, sino un tiempo donde podamos meditar, como dice el salmista, y que su palabra sea dulce para nosotros. El 104 dice, de tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. No vamos a aborrecer la mentira, ni siquiera la vamos a identificar si no entendemos lo que la Biblia enseña y no enseña. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La Biblia nos enseña dónde pisar, pero también dónde no pisar. La Biblia nos muestra dónde pisar y dónde no pisar. Es lámpara a nuestros pies. Por eso debemos conocerla, para saber qué dice y qué no dice. Para que no nos vengan a decir que Dios dijo algo que no dijo. Para que no terminemos creyendo que la Biblia enseña algo que no enseña. Para que no terminemos enredados en una falsa doctrina con nombre de iglesia cristiana. Solo un conocimiento claro de lo que la Biblia, las Escrituras, nos enseñan, nos librará de ser engañados por falsa doctrina. Solo sabiendo lo que ella es y lo que no es. Lo que ella enseña y lo que no enseña. ¿Cuántas personas están engañadas, como en el caso con el que empezamos la enseñanza, creyendo que la Biblia dice algo que no dice? ¿Se recuerdan el primer caso del que hablamos? Donde el pastor le dijo a la iglesia que tenía la fecha de la venida de Cristo. ¿Cuántas personas están siendo engañadas de esa manera, creyendo que la Biblia dice algo que no dice? Todo por la pereza de no leer. Todo por la falta de diligencia para escudriñar las Escrituras. Por la pereza de no estudiar por sí mismo la palabra de Dios para entender lo que ella sí enseña y lo que ella no enseña. Juan nos está diciendo que si queremos tener un buen discernimiento como creyentes, debemos conocer no solo lo que las Sagradas Escrituras dicen, sino también un claro entendimiento de lo que la Biblia no dice, no enseña. La Biblia no es un libro de psicología. La Biblia no es un libro de moralismo. No es un libro de metafísica. No es un libro de conductismo. La Biblia es la historia de redención
es la revelación de Jesucristo, el Hijo de Dios. Y es la única norma de fe y conducta para el creyente. Eso es lo que es la Biblia. Y finalmente, lo tercero que nos dice aquí el apóstol Juan, es que debemos conocer lo que la Biblia nos enseña que debemos esperar. Ese es el tercer punto, lo que debemos esperar. Lo que debemos esperar. ¿Qué debemos conocer de la Biblia? Lo que debemos esperar. ¿Por qué? Porque la Biblia nos enseña, entre todo lo que nos enseña qué es lo que viene, qué es lo que nos espera. ¿Qué debemos esperar nosotros como creyentes? La Biblia nos lo enseña. Juan continúa diciendo en el texto, en la parte B, dice, y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y ahora ya está en el mundo. Miren cómo Juan asocia, identifica lo que la falsa enseñanza con el espíritu del anticristo. Dice, y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Y aquí Juan habla de la realidad detrás de los falsos maestros. Detrás de los falsos maestros está el espíritu del anticristo. Nos dice enfáticamente que a pesar de su apariencia de piedad, porque siempre el falso maestro tiene apariencia de piedad, y de su supuesta fe en Jesús, porque estos son falsos maestros que dicen creer en Jesús, el que habla a través del falso maestro siempre es el espíritu del anticristo. Y recordemos que ya hemos visto que ese espíritu del anticristo o ese anticristo no tiene que ver con, como muchos creen, con una sola persona, con un hombre malo y perverso. Tampoco tiene que ver con una sola entidad maligna, específica, porque muchos han visto el anticristo en las Naciones Unidas, en muchas entidades, pero tampoco se refiere a eso, sino que la palabra del anticristo o ese término que es usado por Juan, de lo que nos está hablando es del sistema pecaminoso de este mundo en tinieblas que se levanta contra Cristo y su evangelio y cuyo príncipe es Satanás, y por eso se denomina anticristo, porque se levanta contra Cristo, contra la doctrina de Cristo, contra la enseñanza bíblica de Cristo. Entonces los anticristos en la Biblia y sobre todo en los escritos del apóstol Juan representan el sistema de maldad de este mundo que es contrario a Cristo y que, como ya vimos anteriormente, comprende no solamente el sistema político, económico, judicial, militar, sino también comprende el sistema religioso, ideológico, filosófico, que es contrario a Dios, que es contrario a la ley de Dios y contrario al Evangelio. Juan habla del anticristo en singular para referirse al sistema, a ese sistema del mundo que es contrario a Cristo, pero también habla de los muchos anticristos para referirse a todas aquellas personas que representan ese movimiento, que representan ese sistema, ¿no? Que representan el sistema del mundo, el sistema del anticristo. Movimientos, personas, ideologías, líderes, maestros, etcétera, que se levantan contra Cristo, contra su evangelio, como representantes de ese sistema de maldad del mundo. Y obviamente dentro de ese grupo están las falsas doctrinas gnósticas. Cuando Juan nos habla del espíritu del anticristo, nos está hablando precisamente de esto, de todo ese sistema que se levanta contra Cristo, contra su palabra, contra su verdad. Y entre ellos obviamente estaban los gnósticos, que negaban la verdad de Dios, que levantaban una doctrina falsa contraria a lo que Dios enseña. Y miren, mis hermanos, cómo hoy en día podemos ver tantos anticristos en ese sentido. Podemos ver tantos hombres y mujeres que enseñan un evangelio falso, un evangelio diferente, que enseñan unas doctrinas que no son bíblicas, que introducen una cantidad de historias, de cuentos, una cantidad de doctrinas que no están en la Biblia, sino que sacaron de una cantidad de disciplinas que no tienen nada que ver con las Sagradas Escrituras. Juan también resalta aquí el hecho de que ellos ya lo habían escuchado, la iglesia ya lo había oído.
Juan le dice que ustedes ya han oído antes. Juan dice, la falsa doctrina viene del sistema de este mundo, que es contrario a Dios, del anticristo, y ustedes ya habían oído que esto iba a pasar, es lo que dice Juan. Ya habían escuchado que el anticristo vendría, y lógicamente lo escucharon a través de la predicación o de la enseñanza bíblica. ¿Por qué? Porque Dios en las Sagradas Escrituras, en la Biblia, nos advierte continuamente de los peligros que corremos nosotros los creyentes aquí en la tierra, en nuestro peregrinar aquí en este mundo, y especialmente nos habla de los falsos maestros. Continuamente nos habla de los falsos maestros desde el Antiguo Testamento, nos llama a tener cuidado. Por ejemplo, en Deuteronomio, en la ley, en el capítulo 13, versículos del 1 al 5, dice las Sagradas Escrituras: cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños, y te anunciare señal o prodigio, y si se cumpliese la señal o prodigio que él te anunció diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosle, no darás oído a las palabras de tal profeta ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón, con toda vuestra alma. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis. A él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz. A él serviréis y a él seguiréis. Tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto. Ojo, miren lo que pasaba en la ley, ¿no? Dice, ha de ser muerto por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová vuestro Dios, que te sacó de la tierra de Egipto y te rescató de casa de servidumbre y trató de apartarte del camino por el cual Jehová tu Dios te mandó que anduvieses, y así quitarás el mal del medio de ti. Y aquí en este texto hay cosas muy importantes. Primero nos habla de un falso maestro que nos quiere apartar de lo que es bíblico, de lo que es de Dios, que nos quiere apartar de la doctrina de Dios a la doctrina del mundo, la doctrina de otros dioses o a doctrinas diferentes. Lo segundo es que dice que este profeta, supuesto profeta, hace una señal que se cumple. Ojo, hace una señal que se cumple. Es decir, él muestra un prodigio, él hace una señal y se cumple. Ojo, porque algunos piensan que si esta persona hace milagros es de Dios. Pero Dios está diciendo que este falso maestro hace señales. Es capaz de hacer señal. Y dice, cuidado porque Dios te está probando, dice. Cuidado porque Dios te está probando. Y luego dice, el tal profeta debe ser erradicado prácticamente. Ahí dice que debería morir obviamente bajo los términos de la ley. Y en el Nuevo Testamento Pablo confirma esto diciendo que el tal profeta, la persona que predica un evangelio diferente, debe ser anatema, que quiere decir debe ser expulsado. Él no debe estar en medio del pueblo de Dios. Si es una persona que persevera en enseñar doctrina falsa, es necesario que sea expulsado, que no esté en medio de la congregación. Miren esto, porque estamos diciendo que la Biblia nos advertía, la Biblia le advertía. Y miren que la Biblia sí les había advertido. Dios escribe a través de Juan a una iglesia que está pasando una falsa doctrina, por el momento de falsa doctrina, y el Señor le está diciendo, ustedes ya lo sabían, yo ya les había dicho. La Escritura nos advierte, en Deuteronomio Dios había advertido a su pueblo. El mismo Señor Jesús, en Mateo 7, versículo 15, nos advierte de los falsos maestros cuando dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Claramente el Señor dijo, hay falsos maestros que vienen vestidos de oveja. Es decir, que parecen creyentes, que parecen de los nuestros, pero que son lobos rapaces. Miren lo interesante de la analogía. O sea, si nosotros ponemos esa analogía en literal, pues se ve un poco ridículo, ¿no? Un lobo disfrazado de oveja. Porque su forma es muy diferente, ¿no?
Pero es una analogía muy interesante porque cuando un lobo se disfraza de oveja, se está disfrazando como uno del rebaño, como parte del rebaño, está identificándose con un rebaño, pero por dentro lo único que desea es devorar, porque lo que el lobo hace con las ovejas es devorarlas, es comérselas. Y eso es muy interesante la analogía porque esa es la realidad del falso maestro. Él viene, se hace identificar como un cristiano más, pero en realidad lo que es una persona falsa que lo único que va a hacer es daño a la congregación. Por eso la Biblia nos llama a sacarlo, ¿cierto? A que no esté con nosotros. Y Juan le dice a la iglesia que tales falsos maestros de los que la Biblia había hablado ya están en medio de nosotros, dice Juan. Ya están aquí, dice Juan. Obviamente se está refiriendo a los gnósticos, a esos falsos maestros gnósticos. Los está identificando como parte de esos anticristos que están en medio de la congregación. Y lo que Juan está diciendo en este último punto es que para que la iglesia pueda estar alerta y estar preparada, pues debe saber lo que la Escritura nos dice que debemos esperar. Debe conocer lo que la Biblia dice que debemos esperar. Si queremos tener discernimiento, debemos saber qué nos espera por las Sagradas Escrituras. La Biblia nos advierte, la Biblia nos lo dice. La Biblia nos advierte y no solamente nos advierte, nos dice cómo tenemos que actuar frente a esas situaciones. Nos habla de lo que debemos esperar, pero por la ignorancia de la iglesia, por la pereza nuestra de no estudiar las Escrituras, pues muchos creyentes viven esperando lo que las Escrituras no enseñan y son fácil presa del enemigo y del engaño. Cuando no sabemos qué es lo que nos espera, qué es lo que la Biblia dice que debemos esperar, pues fácilmente un engañador viene y nos enreda con sus cuentos. Por ejemplo, la Biblia no dice que en esta tierra la vida será perfecta. Muchos esperan en esta tierra una vida perfecta, libre de angustias, de situaciones de enfermedad, de accidentes. Muchos esperan que por ser cristiano todo les va a salir bien. Como dice por ahí una secta, pare de sufrir. Pero la Biblia dice que por causa del Evangelio nos es necesario sufrir. Muchos esperan cosas que la Biblia no nos dice que nos esperan. Muchas personas creen, piensan que vamos a ser amados, que vamos a ser estimados por ser creyentes, pero la Biblia ¿qué dice? Que nos aborrecerán por nuestra fe. La Biblia no dice que el mundo se convertirá a Cristo por completo. La Biblia no dice que la iglesia conquistará todo el mundo para Cristo. No dice eso. Muchos esperan eso. Muchos están esperando que todo el mundo se convierta, pero la Biblia no dice eso. La Biblia no dice que el mal será destruido por nosotros, la congregación, sino que todo lo contrario. La Biblia nos advierte del mal, nos dice que nos cuidemos, no sea que nosotros terminemos arrastrados por el error. La situación del mundo va a empeorar según la Biblia. Como en los tiempos de Noé. ¿Cómo eran los tiempos de Noé? De pecado. De ausencia de Dios en las familias, en los hogares. Como en tiempos de Noé, el pecado aumentará. La incredulidad aumentará. Recuerden que Noé fue pregonero de justicia. ¿Cuántos le creyeron a Noé? Todo esto que es malo, que es dañino, va a aumentar. La incredulidad va a aumentar. Todo esto va a empeorar según la Biblia hasta el día que el Señor regrese. Hasta el día que Dios envía a Jesucristo, nuestro Salvador, de regreso. Y eso es lo que dice la Escritura. Eso es lo que podemos esperar. Esperar falsos maestros, esperar engaños, esperar que el gobierno se alíe con la maldad y no con lo bueno. Esperar persecución. Eso es lo que la Biblia nos dice. Primera Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Vamos a leer hasta el 3, dice las Escrituras. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios.
Miren, ¿qué es lo que dice la escritura que viene? Que muchos correrán a la iglesia, ¿sí? No, que muchos apostatarán de la fe. Muchos saldrán de la iglesia cristiana. Y luego dice, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. ¿Qué vamos a escuchar frecuentemente? ¿Buena doctrina, sana doctrina? No, engaño. Vamos a escuchar personas que dicen que Dios dijo algo que no dijo, que van a prohibir lo que Dios no prohibió, que van a permitir lo que Dios no permite. Y eso es lo que dice la Escritura. El Espíritu dice claramente que en los postreros días esto pasará. Si esperamos lo que Dios no ha prometido, seremos fácil presa del engaño. Así de sencillo. Si esperamos lo que el Señor no ha prometido, pues seremos fácil presa del engaño, porque por ahí andan muchos prometiendo y hablando de cosas que son contrarias a lo que Dios habló. Prometiéndole al creyente que en esta vida no tendrá ninguna aflicción, que no tendrá ningún quebranto de salud. Hay falsos maestros que dicen que uno no se puede enfermar porque si se enferma es porque no es cristiano. Y eso es algo totalmente necio, es algo totalmente ingenuo. El que piensa que esto es así no ha leído las Escrituras. Porque en la Escritura nos muestra que en esta vida tendremos aflicción. Nos muestra que la enfermedad hace parte de las cosas que vamos a vivir como iglesia. Las tragedias, las muertes de los seres queridos, todos vamos a morir en algún momento. Eso no es el diablo, no es que usted necesite reprender o algo por el estilo. Es parte de la vida. Todos tenemos una fecha en la cual Dios nos llevará de este mundo. Y eso no es el diablo. Enfermamos porque nuestro cuerpo se va desgastando, se va acabando. Eso es normal, eso no es el diablo, eso no es ninguna cosa rara. Es parte de la vida en esta tierra porque al fin y al cabo en esta tierra no vamos a permanecer eternamente. La vida eterna es con Cristo, es allá, en la eternidad, no acá. Tendremos situaciones, tendremos que afrontar las circunstancias difíciles, seremos perseguidos como iglesia. Todo esto hace parte de la realidad de la congregación de la iglesia y nosotros no podemos esperar algo diferente porque entonces somos fácil presa del engaño. Hoy en día muchos le prometen a usted una vida perfecta en esta tierra. Si creen en el cuento que ellos les están vendiendo, pero eso es mentira y es falso. Si la iglesia no entiende lo que le espera, difícilmente podrá tener discernimiento y no podrá estar preparada para la falsa enseñanza. Juan nos está enseñando que para tener un discernimiento bíblico necesitamos tener claro lo que la Biblia nos dice que debemos esperar. De esa manera sabremos a qué atenernos en esta tierra, sabremos lo que nos espera, identificaremos eso cuando lo veamos, como dice Juan, identificaremos al falso cuando lo veamos porque ya sabemos que viene, porque sabemos que vendría y lo estamos esperando. Identificaremos las situaciones de prueba, las situaciones cotidianas que vivimos como cristianos que algunas veces son duras. Y podremos estar tranquilos porque sabemos que eso hace parte de lo que nos espera, porque conocemos lo que la Biblia dice que debemos esperar. De esa manera sabremos a qué atenernos y el engaño no nos tomará por sorpresa. El engaño no nos tomará por sorpresa. Nosotros ya lo identificamos, ya sabemos. Cuando se nos promete algo que la Biblia no promete, ahí está el error, ahí está el engaño. Cuando nos dicen que va a pasar algo que la Biblia dice que no va a pasar, pues no tenemos mucho que pensar. Eso es falso, eso es un engaño. En esta tierra tendremos aflicción, pero la Biblia dice confiad, yo he vencido al mundo. Podemos esperar la ayuda del Señor, el sostén del Señor. Podemos esperar que en medio de las tormentas Dios esté con nosotros, en medio de las dificultades Dios nos guíe, nos fortalezca, nos ayude. Podemos esperar en Cristo. Así que mis hermanos, vamos a concluir esta enseñanza resumiendo lo que el apóstol nos enseña aquí en este texto. Juan nos recuerda que para tener un correcto discernimiento cristiano debemos primeramente conocer las Sagradas Escrituras, conocer lo que sí dicen las Sagradas Escrituras.
¿Qué es lo que enseñan respecto a Dios, a Cristo, al Espíritu Santo, al estado del hombre, al camino de redención? ¿Qué es lo que la Biblia sí enseña? Podemos discernir una enseñanza o un maestro, si es del Espíritu de Dios o no, si se sujeta a las Sagradas Escrituras, si concuerda con su enseñanza, si se apega a sus principios. Y eso solamente lo podemos hacer si conocemos las Sagradas Escrituras. Solamente podemos identificar la veracidad de una predicación, de una enseñanza, si conocemos las Sagradas Escrituras. Si no, no. De ahí la importancia. Estamos llamados a conocer cada día más ese libro, a entender la sana doctrina. Lo segundo que debemos tener en claro es lo que la Biblia, lo que las Sagradas Escrituras no son, lo que las Sagradas Escrituras no enseñan. Porque hoy en día se ha levantado mucho falso maestro diciendo que las Escrituras son esto, son aquello, cuando no son esto. Que las Escrituras enseñan esto o aquello, cuando no lo son. Debemos recordar que la Biblia no es un libro de psicología, ni de moralismo, ni de metafísica, ni de conductismo. La Biblia es la historia de redención, la revelación de Jesucristo y la única norma de fe y conducta para nosotros los creyentes. Y finalmente Juan nos enseña que como creyentes necesitamos tener un claro entendimiento de lo que la Biblia nos dice que debemos esperar en esta tierra. De lo que la Biblia nos dice que nos viene a nosotros los creyentes en esta tierra. De qué vamos a vivir, qué vamos a experimentar en esta tierra. ¿Vamos a experimentar tranquilidad? ¿Todo va a estar bien? ¿O dice que vamos a tener aflicción? ¿Vamos a ser perseguidos o amados? ¿Vamos a ser amados o aborrecidos? ¿Nos van a creer o no nos van a creer? ¿Qué dice la Escritura? ¿Cuántos correrán a escuchar el Evangelio que nosotros predicamos? ¿Muchos o pocos? Debemos tener un claro entendimiento de lo que la Biblia nos dice que debemos esperar para poder nosotros identificarlo cuando lo veamos. Para no estar confiando en lo que las personas dicen que la Biblia no enseña. Debemos nosotros estar firmes en la verdad de Dios, en lo que dice la Escritura que nosotros podemos esperar. De esa manera sabremos a qué atenernos, podremos identificar el verdadero evangelio del falso, podemos hacer diferencia y podremos nosotros estar tranquilos en esta tierra, confiando en el Señor porque sabemos lo que nos espera, sabemos lo que viene, sabemos lo que vamos a estar viviendo aquí en esta tierra. Así que mis hermanos, el llamado del Señor es claro. El llamado del Señor es a identificarnos, a amar, a leer, a estudiar, a desear, a anhelar, a escudriñar las Sagradas Escrituras, a crecer en el conocimiento de nuestro Dios a través de ese libro precioso. Así que la responsabilidad es nuestra como creyentes. Tenemos hijos, no esperemos que ellos cojan la Biblia y la lean. Si son pequeñitos, enseñémosles nosotros. Muchas de las cosas que le enseñamos a nuestros hijos, al principio no les gusta. Pero a medida que usted va enseñando, va teniendo amor, va enseñando a sus hijos, ellos van aprendiendo y van deseando y van anhelando las Sagradas Escrituras. Estamos llamados, mis amados hermanos, a enseñar a nuestros hijos. Si tenemos hijos, no hagamos lo que dice el psicólogo, ¿no? De respetarle los espacios y mire a ver si quiere o no quiere. Así nuestros hijos se morirían de hambre. Pero la Biblia nos dice que enseñemos a nuestros hijos cuando se levanten a acostarse. Debemos sacar un tiempo para hacer un devocional personal, pero también con nuestros hijos. Estamos llamados a amar ese libro, a formar nuestros hijos en el Evangelio, a formarnos nosotros, a ser ejemplo nosotros de estudio bíblico, de amor por las Sagradas Escrituras. Ese libro debe ser la vida de este pueblo. ¿Saben cómo era conocido en la iglesia en la antigüedad? Se le llamaba el pueblo del libro, porque ellos estaban comprometidos con ese libro, constantemente con ese libro. Esa era su norma de fe y conducta, que la iglesia vuelva a ser identificada como el pueblo del libro. Que Dios nos ayude. Yo les invito a que terminemos este tiempo en oración, pidiéndole al Señor que nos ayude a amar su palabra, a estar preparados para todo lo que la Biblia enseña
que viene para esta tierra, para nosotros, que podamos tener nosotros una formación, un crecimiento como cristianos, podamos ser maduros e incluso podamos, como dice el escritor de Hebreos, ser maestros. Vamos a orar. Señor amado, queremos hoy agradecer tu misericordia, tu palabra. Gracias por esta enseñanza que tú nos has dado en el día de hoy. Rogamos, Señor, que nos ayudes. Sabemos que, como hoy nos decías, muchas veces somos perezosos, somos flojos para lo que deberíamos ser diligentes, que es el estudio bíblico. Perdónanos cuando hemos pasado días sin acercarnos a ese precioso libro, cuando no hemos sabido valorar el precioso privilegio que tenemos de tener ese libro que le costó la vida a muchas personas, que para que nosotros hoy podamos tener un ejemplar le costó la vida a tantos hombres. Ayúdanos, Señor, que podamos nosotros valorar ese libro que muchas veces no se abre, no se lee y que obviamente eso es pecado. Te pedimos, ayúdanos, limpia tu iglesia, guíanos, Señor, ayúdanos a amar, como decía el proverbio, tu palabra más que las riquezas, más que los tesoros, y que podamos vivir de acuerdo a ese libro, que podamos conocerlo para identificar la falsa doctrina, que podamos aprender lo que dice y lo que no dice, que podamos entender lo que promete, lo que realmente nos llama a esperar. Señor, ayúdanos a estar preparados, porque la falsa doctrina va a estar allí. La falsa doctrina está en el mundo, como dijo Juan, y vamos a tener que ver con ella en el sentido de que va a venir también a querer permear la iglesia. Oramos para que nosotros podamos identificar esa falsedad, nosotros podamos, Señor, hacer lo que la Biblia dice que debemos hacer ante esa situación y podamos mantenernos firmes ante toda acechanza del enemigo. Te damos muchas gracias por tu amor, tu misericordia, por la fe que nos has dado, por las Sagradas Escrituras. Te bendecimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.